Bueno, buenas tardes. En primer lugar, pedirles disculpas por la semana anterior. Tuve algún problema de salud que lamentablemente imposibilitó que podamos desarrollar la clase de manera normal, ¿no? Entonces, con las disculpas de antemano a todos ustedes y con el compromiso ya de la universidad de reponer las clases que no pudimos pasar la semana anterior. Agradezco su comprensión y también felicito su compromiso de nuevamente estar presentes en este espacio virtual. Bueno, retomamos un poco recordando la importancia de la argumentación jurídica en los procesos judiciales y con especial trascendencia en las resoluciones judiciales, ¿no? Habíamos dicho que argumentar es prácticamente un proceso de comunicación a través del cual las autoridades jurisdiccionales dan razones respecto a las decisiones que llegan a asumir en determinados asuntos o en los asuntos sometidos a su competencia. ¿Ya? De tal manera que la forma en la que estas autoridades jurisdiccionales van a dar razones respecto a su decisión hace que esta decisión no sea una decisión arbitraria y por ende una decisión contraria al ordenamiento jurídico. Obviamente, el tema argumentativo, como todos ustedes saben, es un elemento esencial del debido proceso. Una resolución judicial arbitraria es aquella que no se encuentra suficientemente motivada y justificada. Y por ende, ante esta situación se presenta la vulneración del derecho fundamental al debido proceso en su componente fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales. En este marco de situaciones, para abordar el tema de una adecuada argumentación, es necesario hablar de lo que se entiende por justificación interna y justificación externa de las resoluciones. Estos dos componentes de la resolución judicial se encuentran íntimamente ligados y además su presencia es indispensable en cada una de las decisiones judiciales. Cuando hablamos de resoluciones, hablamos de un término general que hace referencia a aquellas decisiones judiciales en las que se van a resolver determinados asuntos, ¿no? Entre estas podemos hablar entre los autos interlocutorios, que evidentemente, de acuerdo al caso en particular, estos también, al momento de decidir una situación transitoria en el curso del proceso, estos también deberán encontrarse debidamente fundamentados y motivados. Y por ende, estas decisiones también deben tener una adecuada justificación interna y externa de la decisión judicial. Quiero empezar preguntando a todos ustedes de por qué es importante abordar este tema de la justificación interna y externa. ¿Alguno de ustedes que quiera participar respecto a la importancia de la justificación interna o externa de la resolución? Adelante, los escucho. Wendy Santa Cruz, por favor, adelante. Wendy Santa María es doctor, Santa María, pero no perdón. levante la mano. Adelante, No, adelante, a ver.
Bueno, lo que yo entiendo sobre la justificación interna y externa, o también conocida como congruencia interna y externa, está más relacionado con lo que es la motivación de de las resoluciones, ¿verdad? Sí, De otorgar respuesta. sí, hay que ser un poco cuidadoso cuando hablamos de la congruencia interna y externa, que es diferente a la justificación interna y externa. Aparentemente existiera un vínculo o hiciera que nos hace pensar que es lo mismo, pero no lo es. ¿Ya? La congruencia interna y externa son otros elementos que van a hacer parte también de la justificación interna. En ese sentido, podemos indicar que en la justicia contemporánea, el juez no solo debe decidir correctamente, sino mostrar lo que hizo de manera racional, transparente y conforme a derecho. ¿Ya? La legitimación de las sentencias depende cómo se justifica la decisión. Habíamos dicho que en el Estado legislado de derecho, una sentencia era considerada legítima cuanto más se acercaba a la similitud con la norma, donde el proceso de aplicación del silogismo jurídico cumplía su objetivo al establecerse la veracidad de la premisa mayor o premisa normativa, de la premisa menor o premisa fáctica y por ende la conclusión. ¿Correcto? Donde el razonamiento lógico nos llevaba a una sola conclusión. Ante la veracidad de las premisas, se deducía que la solución del conflicto era correcta, sin cuestionar la forma, el contenido de las premisas. La simple aplicación del silogismo era necesaria o era suficiente para resolver los conflictos jurídicos de manera adecuada. Esto quiere decir, esto no nos debe hacer pensar que en la actual visión de aplicación e interpretación del derecho nos aleja o se excluye el uso del silogismo jurídico. No, se utiliza el silogismo jurídico, ¿no es cierto? Pero se lo complementa, se lo enriquece y obviamente, explica de manera más amplia, de modo tal que la decisión judicial es una decisión razonable y justificada, que es el elemento esencial del proceso argumentativo, ¿ya? Las teorías de la argumentación jurídica distinguen dos dimensiones esenciales en el proceso argumentativo. La justificación interna es la decisión lógicamente correcta, ¿no? Así sencillamente. Y la justificación externa son adecuadas y válidas razones, ¿no es cierto?, de las normas y las pruebas utilizadas. Aquí se entra a un proceso explicativo de por qué el juez decide utilizar determinada norma, de por qué el juez considera que determinados hechos han sido probados, porque el juez determina que determinados hechos no fueron probados, ¿ya? Y en consecuencia,
la estructura silogística de ese proceso deductivo se convierte en un proceso explicativo de la decisión de la autoridad judicial. Ambas dimensiones, la dimensión interna como externa, aseguran el respeto al debido proceso, la motivación, eh, la seguridad jurídica y evitan además la arbitrariedad en la decisión de la autoridad jurisdiccional. ¿Ya? Ustedes saben que el tema argumentativo que conlleva a una adecuada fundamentación y motivación de la resolución judicial es un componente esencial del debido proceso y ante su vulneración, la parte afectada se ve autorizada o habilitada para accionar los recursos, primero ordinarios, obviamente, y en su caso de no ser resueltos a través de estos mecanismos, incluso podría recurrir a la vía constitucional. Acá hay un elemento importante que me gustaría conversar con ustedes. ¿Qué se entiende por el principio de subsidiariedad? Es un elemento muy importante que ustedes deben conocerlo y manejarlo a cabalidad. ¿Alguno de ustedes, por favor, José Luis Vargas? Wendy, por favor, adelante, Wendy Santamaría. Doctor, buenas tardes nuevamente. El principio de subsidiariedad está descrito en el artículo 54 del Código Procesal Constitucional, cuando señala que para la presentación de las acciones de defensa se deben agotar todos los mecanismos y que no debe existir alguno pendiente antes de la presentación de estas acciones. Es decir, de que si yo tengo otras vías para hacer prevalecer mis derechos, tendría que agotar esas instancias y recién activar lo que son las acciones de defensa. Ya, o sea, prácticamente se traduce en el agotamiento de las vías ordinarias y administrativas antes de acceder, ¿no es cierto?, al análisis o abrir la jurisdicción constitucional. Y este principio de subsidiariedad será absoluto. Tiene excepciones, doctor. Tiene excepciones. A ver, alguna de las excepciones que usted pueda mencionarnos. Cuando se trata de los NNA, niños, niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, cuando se tiene, digamos, la necesidad de reclamar un derecho o una garantía y existe de por medio niños, entonces se puede obviar la subsidiariedad. También existen, he leído que señala que cuando la tutela del derecho puede ser tardía, entonces yo puedo obviar la subsidiariedad porque no me sirve de nada activar el mecanismo después de haber agotado, ¿no? Porque no va a haber una reparación inmediata, sino existe un daño irreparable, creo que es el término que manejo. Ya. Sí, evidentemente el principio de subsidiariedad, que básicamente consiste en hacer uso de todos los recursos, tanto jurisdiccionales como administrativos, antes de acudir a la vía jurisdiccional, no es absoluto, tiene excepciones. Estas excepciones se encuentran vinculadas en algún caso a al tipo de persona que protege la norma. En el caso en particular a los colectivos en situación de vulnerabilidad, no pueden ser ancianos, mujeres, etcétera, ¿no? O mayores de edad. Entonces, este mecanismo o este principio no es absoluto, existen excepciones a este principio. Ahora sí, tenemos clara la idea de la subsidiariedad, el agotamiento de las vías jurídicas y administrativas. Vamos a empezar un poquito a desglosar el tema de la justificación interna, ¿no? La justificación externa evalúa la coherencia lógica del razonamiento judicial
En ese sentido, es importante responder esta pregunta. La conclusión se deduce correctamente de las premisas que el propio juez elige. Cuando hablamos de un razonamiento lógico, ustedes podrían aseverar, podrían afirmar que la conclusión es correcta cuando las premisas son correctas. A ver, nuestro compañero Efraín, adelante. Sí, doctor, yo creo que cuando la premisa normativa o premisa mayor y la premisa menor, hay una reciprocidad entre ambas, entonces la conclusión va a ser válida, correcta. Eh, ¿Qué me quiere decir Efraín cuando hablamos de reciprocidad? Que hay una correcta interrelación entre el supuesto fáctico de hecho descrito en la norma y el hecho ocurrido, digamos, ¿no? Que hay que se subsume, digamos, el hecho a la descripción que indica la norma, entonces la conclusión va a ser verdadera. O sea, que ante la existencia de premisas verdaderas, la conclusión también debe ser verdadera, ¿correcto? Ahora le Eh, entiendo, ¿no? sí. Le entiendo. Muchas gracias. Ya. A ver, en el esqueleto lógico de una sentencia, los componentes que debemos identificar, por ejemplo, la identificación clara de la premisa fáctica. Cuando hablamos de la premisa fáctica, estamos hablando de los hechos que van a ser sometidos a consideración de la autoridad jurisdiccional, ¿correcto? Y cuando hablamos de una correcta identificación de las premisas normativas, obviamente nos referimos a las normas y en su caso a los precedentes que van a ser aplicados al caso concreto. Y obviamente, de ese proceso deductivo vamos a obtener lo que es una conclusión que surge lógicamente de ambas premisas. Entonces, aquí estamos ante el esqueleto de una resolución judicial, de una decisión judicial en sus componentes básicos, premisa normativa, premisa fáctica y lógicamente una deducción o la consecuencia jurídica de la aplicación de, de estos hechos. Ahora, ¿quién es la persona que va a identificar o proponer las premisas al momento de resolver un conflicto jurídico? Luz María Mamán. José Luis Vargas está en sala, está, ¿no? O Ronald Jurado, por favor. José Luis ya ha intervenido. Adelante, Doctor, Ronald. buenas tardes. ¿Cómo está, Ronald? Eh, Adelante, por favor. obvia, entiendo, doctor, que va a ser la autoridad jurisdiccional quien va a emitir una resolución y debe dictar acorde a las premisas. Exacto. Es la autoridad jurisdiccional la que va a seleccionar las premisas, ¿no? En el caso de las premisas fácticas, las premisas normativas y obviamente como consecuencia de esto va a llegar a una conclusión, ¿ya? Entonces, al momento de seleccionar los hechos, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta? A ver, partamos de un ejemplo, de un ejemplo práctico.
A ver, en un proceso de estructura monitoria, en un proceso ejecutivo, ¿ya? Haremos el ejercicio de plantearnos la premisa fáctica, de plasmar la premisa fáctica dentro de un proceso ejecutivo. ¿Alguno de ustedes se anima? Efraín, adelante, por favor, Efraín. Doctor, bueno, en un proceso monitorio ejecutivo, la premisa fáctica sería el documento público o privado debidamente reconocido que está Plásmelo en una presente. idea. Está correcto, Efraín, está muy bien orientada su respuesta, pero hagamos el ejercicio de plasmar la premisa fáctica, ¿no es cierto? Como si estuviéramos redactando o resolviendo ese conflicto jurídico. Bueno, por el documento que cursa en el expediente a fojas 10, la entidad acreedora ha justificado de que existe una deuda con el banco FIE, en el cual se ha establecido el monto de 100.000 bolivianos, que debe el señor Juan Pérez, con un plazo de 2 años, el cual se ha vencido, tiene un plazo vencido, este, razón por la cual, siendo este documento público que hace plena fe, que tiene una valoración de plena prueba, se llega a la conclusión de que está probado el hecho de que el señor Juan Pérez adeuda a la entidad financiera. Algo así más o menos, doctor. Está bien, ¿no? Estamos haciendo el ejercicio de plantearnos los hechos. Ahora vamos a pedirle a nuestro compañero Marco Loaiza, ¿ya? Que complemente planteando la premisa normativa en el caso, ¿no? Obvie el artículo, ¿no? Invente el número para no estar buscando en el Código Civil, ¿ya? Adelante, Marco, por favor. Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Entiendo que para la persecución de un proceso ejecutivo se deben de cumplir tres requisitos. Uno de estos es que el monto sea líquido y exigible, que se cuente con una fecha vencida y no recuerdo el último requisito que es necesario para la interposición de una demanda de estructura monitoria ejecutiva, doctor. Ya, entonces usted identifica la norma jurídica y la presenta, ¿no es cierto? Y como conclusión, a ver, nuestro compañero José Luis, ya tenemos la premisa fáctica, que determinada persona adeuda a una identidad financiera X monto de dinero conforme al artículo X del Código Civil, al tenerse cumplidos los presupuestos de ser deuda, plazo vencido, monto líquido y exigible, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahora sí, José Luis, ¿cuál sería la conclusión? Buenas tardes, doctor. Adelante. La conclusión sería, se declara aprobada la demanda monitoria ejecutiva interpuesta por Juan Pérez o Banco FIE contra Juan Pérez en relación al artículo o en previsión del artículo, ejemplo 80 del Código de Procedimiento Civil, al tenerse todos los requisitos cumplidos. Por lo tanto, el demandado tiene plazo de 3 días para cancelar. Perfecto. Entonces, lo que hemos hecho es un razonamiento lógico básico, ¿no es cierto? La existencia de la obligación, la vulneración de la norma, en consecuencia, la solución jurídica o la consecuencia jurídica que
esta norma y estos hechos acreditan. Ahora sí, nuestra compañera Wendy, que es una juez civil, nos va a ayudar a acomodar de manera armónica estos tres elementos que hacen a la justificación interna de una resolución, que es la secuencia lógica de norma, hechos y decisión. Adelante, por favor, doctora Norma Santa María. Wendy, por favor. Doctor, tendría que emitir la resolución en todo caso, considerando Ah, los argumentos de la así es. demanda y ¿Verdad? la norma señalada por su parte. Quiero que se Entonces, vaya, quiero que se vaya a la parte del análisis del caso concreto de su decisión, de su resolución. ¿Ya? considerando, sería considerando uno, la demanda No. ejecutiva A presentada ver, por. eso, eso es bien importante que identifiquemos y ahí existen muchas fallas, ¿no es cierto? Eh, el tema de considerandos, ¿no es cierto? En el primer considerando se acostumbra en materia ordinaria a poner los hechos que dan pie a la demanda, en el considerando dos a la respuesta, etcétera, ¿no es cierto? Considerando tres los hechos probados y así. Cuando me refiero al análisis del caso concreto, ya estamos yendo a la parte decisiva, a la parte conclusiva de todos esos considerandos que van a aterrizar en la construcción y utilización de los elementos básicos que conforman esa justificación interna, ¿no? Vamos a utilizar de forma plausible, si cabe el término, ¿no? La utilización del silogismo jurídico para aterrizar en esa concepción práctica de la aplicación del método deductivo o del método lógico para llegar a una solución, para llegar a una conclusión, una decisión judicial. Entonces, váyase a esa parte final de sus conclusiones, donde usted ya ha conocido la versión del demandante, la contestación del demandado, en el caso en particular serían las excepciones, ¿no es cierto? Los hechos probados y finalmente vámonos a su conclusión para que usted haga el ejercicio de la utilización correcta o la formulación correcta de la justificación interna de su decisión. Adelante, por favor, doctora Santamaría. Ya, doctor. Bueno, la verdad no sé si está bien. Sería considerando la, la demanda presentada por el señor o por el banco FIE en contra del señor Juan Pérez, toda vez de que se adjunta el documento de préstamo acreditando que la existencia de una deuda, considerando el artículo X del Código Civil, se ha demostrado que existe una falta de pago de parte del señor Juan Pérez en favor del Banco FI. Eh, por tanto, se... ¿Estaría bien así, doctor? Directamente irme al por tanto con esa fundamentación, no Eh, sé. La eh, verdad no es mi preci- área civil. ya. Precisamente ese es el ejercicio que quiero que hagamos, porque de esa forma es que vamos a comprender, digamos, el fenómeno de argumentación jurídica, plasmando hechos reales, ¿no? De forma discursiva como parte de una resolución judicial. Todos sabemos, o sea, hasta de memoria creo que hemos aprendido o lo escuchamos, el silogismo jurídico, premisa mayor, premisa menor y conclusión, ¿correcto? Ahora armemos esas premisas. ¿Ya? Y ese es el trabajo argumentativo, esa es la carga argumentativa que las autoridades jurisdiccionales deben realizar al momento de resolver. Y cómo no, también es la carga argumentativa desde el otro lado
de los actores de los procesos, estamos hablando de los abogados, que ellos van a plantear sus pretensiones, haciendo uso del mismo silogismo. O sea, al momento de elaborar una demanda, los abogados en el ejercicio libre tendrán que plasmar este silogismo en el hecho que están atendiendo y los jueces al momento de resolver también deberán utilizar ese silogismo. Pero ahora lo hagamos, ¿ya? En el caso en particular, nuestra compañera Wendy nos va a ayudar, digamos, a armar el silogismo como parte conclusiva de una resolución judicial. Después podemos hacer, o prefiere hacerlo desde el punto de vista de un abogado litigante que está planteando una demanda ejecutiva. ¿Cuál les resulta más fácil? ¿O prefiere otra materia? ¿Cuál es Doctor, me el...? gustaría aprender como usted, con ese tema, quisiera aprenderlo. No sé si estaría bien, considerando que el artículo X del Código Civil establece que bueno, en el tema de un proceso ejecutivo procede en tales casos y toda vez que en el caso de referencia el banco FIA ha acreditado que el señor Juan Quispe a través del documento tantos ha contraído una deuda y la misma que no ha sido algo así. Está muy bien. Ahora sí hágalo más bonito. Y saben, les doy un consejo, aunque esto ya se ha institucionalizado, ¿no? La mayoría de las resoluciones ordinarias, la gran mayoría, todavía siguen utilizando el considerando uno, considerando dos, como parte, digamos, de una costumbre de hace muchos años atrás. Ahora, una de las obligaciones de nosotros los abogados es hacer que nuestras actuaciones sean entendibles, ¿no es cierto? Entonces, yo les aconsejo dejar de lado el tema de la utilización de los considerandos, sino que nos vayamos a lo que es pretensión del demandante, pretensión del demandado, hechos probados, hechos no probados, entonces la gente entiende de mayor forma. Conclusión, como conclusión, ahí entramos, ¿ya? Les aconsejo, pero sin embargo no es algo que sea una regla que el utilizar considerando sea inadecuado, no, pero creo que resulta más claro cuando decimos como conclusión. Ya hemos elucubrado de que X persona se prestó dinero, no pagó, por lo tanto la entidad financiera acciona un proceso monitorio ejecutivo y ahora estamos resolviendo. Ahora bien, ahora sí, armemos nuestro silogismo, armemos nuestras premisas, Wendy, por favor. Doctor, ¿no podría ser que usted nos dé como una especie de ejemplo y después yo puedo hacer el siguiente caso, por favor? Claro que sí. A Ya ver, estoy llegando a mi departamento, estoy en la calle y ya le voy a poder perdón, escuchar Wendy, plenamente, por perdón, favor, doctor. entonces le estoy poniendo en No, conflictos. no, No no, es sé. disculpa, me retrasé, es que fui a mi oficina y estoy volviendo, nos han convocado y estoy retornando Ya. ya. A Por ver, favor. voy a empezar, digamos, con la premisa fáctica, ¿no? Digamos, vamos a poner que en fecha tantos, el señor Juan Pérez adquiere en calidad de préstamo, ¿no? La suma tantos de dineros que debieron ser devueltos o obligación que debió ser satisfecha hasta fecha 31 de diciembre de 2025. En los hechos se tiene probado que hasta la fecha de interposición de la presente demanda, Juan Pérez no procedió al pago de capital e intereses, ¿correcto? Conforme, aquí ya entro a la premisa normativa. Conforme al artículo X del Código Civil, ¿no? Las obligaciones deben ser satisfechas
hasta tal situación o de tal forma. Ya estoy explicando, estoy entrando al tema de la norma. Al no haberse procedido a la cancelación de este monto, ¿no es cierto? Se abre la vía ejecutiva para la satisfacción de la obligación comprometida por Juan Pérez. O sea, estoy explicando de forma clara cuál es el elemento fáctico, ¿no es cierto?, que da pie a la interposición de esa demanda. Como también hago mención al elemento normativo que va a generar una consecuencia jurídica. Y en el caso de los procesos ejecutivos, ¿cuál es esa consecuencia jurídica? A ver, José Luis Vargas, por favor. Doctor, Adelante, José Luis, por favor. eh, ¿Cuál es la consecuencia jurídica de un proceso ejecutivo? Que se procede a la, el nombre lleva la a la, consecuencia a la, a la ejecución de los bienes, ¿no es de los cierto? bienes, sí, pues, sí, bienes muebles, inmuebles. Exacto, a la ejecución de los bienes en este caso, ejecutado. Entonces, podemos observar de esa forma cómo existe una justificación interna lógica y coherente. Pero en ningún momento, si ustedes se han dado cuenta, hemos tratado de explicar por qué estamos utilizando esa norma. ¿Por qué consideramos que el obligado, en este caso el ejecutado, no ha cumplido la obligación y en consecuencia debe procederse a la ejecución del patrimonio del deudor? Acá simplemente podemos observar de forma clara cómo ha operado la justificación interna de una decisión. En algunos casos, la simple utilización de un silogismo, como el caso particular de un proceso monitorio ejecutivo, resulta ser suficiente para resolver el conflicto jurídico. Pero en situaciones de mayor complejidad, en los casos denominados difíciles, este razonamiento lógico no es suficiente para fundamentar y motivar la resolución jurisdiccional. Aquí podemos observar también la diferencia clara que existe entre la fundamentación, que es una cosa, y la motivación, que es otra. ¿Quién podría señalarnos respecto a estos dos elementos que de igual forma día a día utilizamos, escuchamos, pronunciamos, ¿no es cierto? Pero a veces creo que no se alcanza al entendimiento correcto y cabal de la diferencia que existe en ambos términos jurídicos: motivación y fundamentación. A ver, alguno de ustedes, por favor. A ver, vamos a José Miguel Torres. José Miguel, Buenas tardes, doctor. ¿cómo está, José? Por favor, a ver, ¿qué opinas respecto a la fundamentación y a la motivación? ¿O son sinónimos? ¿O cuál o cómo es cada uno de estos?
Bueno, doctor, no tomando en cuenta son partes, ¿no? Que se deben cumplir como elementos del debido proceso. En primer lugar, tenemos a lo que es la fundamentación. La fundamentación se podría considerar la base legal, o como se señala, ¿no? La premisa mayor que contiene tanto la doctrina y la jurisprudencia, además de los articulados. Estos articulados que van a ser utilizados al momento de analizar el caso en concreto, ¿no? El caso que va a ser objeto de análisis. Por otro lado, tenemos lo que es la motivación, otro elemento del debido proceso. En la motivación es la parte, o lo que yo entiendo, ¿no? Como la previsión menor, es donde eh, se explican los motivos lógicos jurídicos de la manera en que la fundamentación o la normativa es subsumible, ¿no? Al caso concreto se da la solución y se explica de qué manera es aplicable para generar convicción en las partes procesales, ¿no? Para que observen que se está emitiendo un fallo conforme a derecho y cumpliendo con todos los principios rectores. Eso podría enseñar, doctor, más que todo, y son Ya, elementos, no son sinónimos, así son no son partes de la sino, argumentación jurídicos, ajá, de la ya. argumentación jurídica. A ver, acá, por ejemplo, detectamos, digamos, un poquito de a ver, nos falta aterrizar en ambos términos jurídicos. La fundamentación no solamente es la base normativa o la premisa mayor, ¿no es cierto? La fundamentación precisamente va a englobar todo este ejercicio donde tú explicas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tú vas a utilizar las normas que estás decidiendo como autoridad, utilizarlas para resolver? Las vas a explicar, las vas a conectar, las vas a conectar. Las normas, que son preceptos generales en abstracto, ¿no? Las vas a conectar a los hechos particulares y concretos, ¿correcto? Las normas, mientras no se bajen a un caso en particular, son normas o premisas que se encuentran en abstracto, que van a adquirir sentido cuando tú las vincules al hecho particular. Y para vincular esta situación, esta premisa normativa en abstracto a un hecho concreto, ¿qué es lo que vas a hacer? Es motivar, ¿no es cierto? Según el artículo X, nos manda a hacer esto. Juan, al no haber hecho esto, se hace acreedor o se hace responsable de esto. O sea, que entre la fundamentación y la motivación vamos a encontrar el elemento principal de una adecuada argumentación, que es la conectividad de lo abstracto al caso concreto. Me dejo entender, es el vínculo causal de la norma y los hechos analizados para finalmente llegar a una conclusión. La motivación es dar motivos y esta motivación no se queda, esto es lo más importante, en el tema de adecuación de la conducta a la norma en abstracto. También tendrá que motivarse, ¿no es cierto?, el tema probatorio. O sea, que se hace un ejercicio de fundamentación y de motivación cuando analizamos las pruebas del proceso. Porque decimos, por la existencia del documento X, se acredita la existencia de la norma. Por
la boleta impaga de X, se acredita el incumplimiento de la obligación. Estás vinculando tus pruebas, ¿no es cierto? Estás vinculando tus pruebas al hecho concreto, a la norma concreta, para llegar a una consecuencia jurídica. Y en este proceso argumentativo, será suficiente que solo hagamos referencia a las pruebas que han sido o consideramos probadas o importantes para resolver el caso concreto, o también tendremos que mencionar de por qué algunas pruebas han sido descartadas o por qué a determinadas pruebas les hemos dado X o Z valor. ¿Qué opinan ustedes? Que el proceso argumentativo también debe ser un ejercicio utilizado al momento de establecerse las pruebas, al momento de construir ese razonamiento deductivo lógico para resolver una situación jurídica o no. O la simple mención de las pruebas será suficiente para que al final nosotros decidamos. ¿Qué opinan ustedes? A ver, Efraín, doctor Efraín, adelante. Hola, doctor. Bueno, en materia civil, por ejemplo, dice, no recuerdo el artículo, que No se preocupe. cuando la autoridad jurisdiccional dicte la sentencia, debe fundamentar y motivar su resolución, y asimismo debe explicar el por qué, digamos, ha tomado como válidas ciertas pruebas, y de igual manera explicar el por qué no tiene como válidas o probadas ciertas pruebas o ciertos hechos, ¿no? Entonces, esto expone de manera clara al demandante o al demandado, para que así sepa qué es lo que va a impugnar si es que piensa hacerlo. De igual manera, si es que este recurso llega a una autoridad superior, la autoridad superior también va a tener de manera clara los hechos o las pruebas en las cuales se ha apoyado la autoridad jurisdiccional de primera instancia para dictar su decisión, ¿no, doctor? Exacto. Entonces, cuando hablamos en los términos del doctor Efraín, me gusta el término que utilizó como por gravedad. Explicamos. ¿Y qué hemos indicado desde un principio cuando hablábamos de la argumentación? Es dar razones, es explicar la decisión que se asume. De no ser así, estaríamos frente a una decisión arbitraria y y con lógica consecuencia estaríamos vulnerando el derecho al debido proceso en su componente de fundamentación y argumentación de la resolución. ¿Correcto? Entonces, son cosas que evidentemente a veces las manejamos, pero hay que tratar de tenerlas bien claras al momento de decidir o al momento de plantear, digamos, una demanda desde la óptica de los, de los abogados en el ejercicio libre, en el ejercicio libre, ¿no? La identificación clara de las premisas fácticas, los hechos, la identificación de las premisas normativas, las normas aplicables o los precedentes, y en consecuencia estaríamos abordando a una conclusión que surge como una lógica con consecuencia de ambas premisas, ¿no? Podríamos afirmar si las premisas son verdaderas y la forma de razonamiento es correcta, entonces la conclusión es válida, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta eso. Ahora, por ejemplo, me gustaría abordar un ejemplo
práctico de justificación. A ver, vamos a sacar vamos a tratar de hacer un pequeño ejercicio relacionado con una acción de amparo constitucional por negativa al acceso a la información. ¿Ya? Vamos a dar los antecedentes de manera más cortita que nos van a servir de base fáctica para empezar a armar ya nuestra resolución de manera más fundamental. Como un resumen de los antecedentes, Ronald, adelante, no sé, adelante, por favor, Ronald, Eh, sí, doctor, yo quería hacerle una consulta antes dígame. de que ingreses a realizar el ejercicio. Evidentemente, doctor, está claro de que una resolución judicial debe estar debidamente motivada y cumplir con estos parámetros de existir, ¿no? Lo que es la premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, pero según su amplia experiencia, doctor, ¿cómo considera que en sí donde quiero ingresar es que qué opinión tiene respecto a una resolución fiscal, que en este caso obviamente las dictan los fiscales? Seguramente alguna vez ha podido establecer que estas resoluciones por lo general de los fiscales no cumplen con una suficiente carga argumentativa porque simplemente se encargan de establecer, por ejemplo, una relación circunstancial del hecho, citan, digamos, los elementos o los indicios, y bueno, ya dependiendo qué tipo de resolución, si es una imputación formal, pues bueno, le atribuyen un delito y solicitan alguna medida cautelar, o si fuera en el caso de una resolución de acusación fiscal, pues de igual manera solamente citan, hacen una escueta relación fáctica y bueno, citan también algunos elementos y presentan una acusación. No sé si me he dejado entender, doctor, si estas Sí, resoluciones también de los fiscales deberían de cumplir también con estos parámetros. sí, muchas gracias, muchas gracias por la pregunta y bueno, nos resulta muy pertinente, ¿no? Para poder reflejar la importancia del proceso argumentativo y en consecuencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones. Y de forma clara y contundente podemos afirmar que las resoluciones la, el, que la fundamentación y una adecuada argumentación de las resoluciones no es patrimonio exclusivo de autoridades jurisdiccionales, sino de todas las autoridades. Cobra una especial relevancia en las autoridades del Ministerio Público, pero tampoco excluye a las autoridades administrativas a resolver los conflictos de manera fundamentada y motivada, en consecuencia utilizando una carga argumentativa adecuada para hacer de sus decisiones razonables, ¿no? Cualquier decisión de autoridad pública que no sea adecuadamente fundamentada y motivada vulnera el derecho al debido proceso en su componente de fundamentación y motivación de las resoluciones. En resumen, podemos decir que los fiscales, las resoluciones fiscales, también deben cumplir este presupuesto esencial y obligatorio para que sus decisiones sean razonables, ¿correcto? Para mañana se lo voy a buscar. Hay jurisprudencia específica con relación a la forma de argumentación, fundamentación y motivación de las resoluciones fiscales, estimado doctor. Tenemos un compañero más que estaba levantando la mano, por favor, adelante. El doctor era mi manito.
Bueno, doctora, Eh, era para confirmar un poquito. Estábamos entrando a lo que es la valoración de la prueba, ¿no? Igualmente he sí, escuchado alguna vez la argumentación probatoria, ¿no? Donde se tiene probatoria. que, existe también la argumentación probatoria, bueno, tomando en cuenta esto, ¿no? Tenemos lo que es la valoración individual de la prueba como la valoración integral de la prueba, dos elementos compuestos, ¿no? En el Así primer, es. en la valoración individual, la autoridad judicial debe velar, ¿no? Si la prueba es conducente, pertinente o no lo es. De igual forma, deberá fundamentar, ¿no? Si puede ser admisible o no, ya que dependiendo de la prueba tiene un determinado valor probatorio. Ahora bien, en base a esto, yo tenía, ¿no? El entendimiento, usted también un poquito ya me aclaró, era de que la valoración integral de la prueba se realiza en la parte de la motivación, ¿verdad, doctor? Eso quería confirmar, porque hay algunas autoridades judiciales que únicamente realizan la valoración de la prueba individual. Sin Ya. embargo, en el momento de la motivación únicamente se limita, ¿no? A realizar como un cuento, como vamos, no ha cumplido con la norma, por que pero o olvidan señalar qué pruebas le han llegado a generar su convicción, ¿no? ¿Por qué pruebas ellos entienden, ¿no? De que no se había cumplido con los elementos fácticos para la procedencia de la pretensión, doctor? Necesito un poquito, quería que me pueda aclarar un Sí. poquito, doctor. Por favor, gracias. Muchas, muchas gracias. Evidentemente, ya debemos ya tenerlo bien claro que la prueba no puede ser valorada de forma individual, ¿no? Desde el momento que la prueba es incorporada a un proceso de manera válida, con sus diferentes características en todas las materias, ¿no es cierto? Tenemos materia civil, familiar, penal, y cada una de esas tiene las características especiales, aunque hay normas generales, pero tiene características especiales para ser incorporada dentro de un proceso. ¿Ya? Al momento de la construcción de la premisa fáctica, estamos hablando de los hechos probados, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de hechos probados, debemos explicar por qué ¿por qué consideramos que X o Z hecho es válido y ha sido probado? ¿Y qué valor tiene en las distintas materias? Entonces, estamos entrando a un proceso de argumentación, de construcción racional de nuestra premisa fáctica. Ahí tenemos, gracias por esta pregunta, porque nos ayuda a visibilizar con claridad la importancia de la justificación externa. En la interna simplemente hablamos de lo lógico. Uno más uno es dos, ¿no es cierto? En la justificación externa, que es un componente esencial y ineludible de cualquier resolución, debemos explicar por qué uno más uno es dos, ¿no? En términos, no, obviamente que en materia social, ¿no es cierto? La prueba científica adquiere otras características. ¿Por qué? Porque en materia matemática, no sé, en materia de ciencias exactas, la comprobación es suficiente a través de la demostración de valores. Pero en materia social, para darle credibilidad y certeza a esa afirmación es a través de la argumentación, de la motivación que nosotros, ¿no es cierto?, vamos a tomar determinados hechos como hechos probados. Solamente los hechos probados pueden ser incorporados de manera racional al momento de construir nuestra premisa fáctica. Si en nuestra premisa fáctica introducimos hechos que no han sido probados, ¿creen que esa sentencia sea sólida o no? ¿Qué opinan ustedes?
Si al momento de construir mi premisa fáctica incorporo hechos que no han sido probados, ¿mi decisión será firme o será susceptible de ser modificada a través de un recurso? ¿Qué opina? A ver, piensan que si no hago una construcción adecuada de la premisa fáctica y al momento de realizar esta construcción introduzco hechos que no han sido probados, mi resolución será coherente, mi resolución será congruente. ¿Qué opinan ustedes? Si como, si para justificar mi decisión utilizo un documento que carece de veracidad, ¿creen que esa decisión no es susceptible o no sea susceptible de ser modificada a través de un recurso? ¿Qué opinan? Si ha habido, bueno, continuando, ¿no? Si es que ha habido una debida valoración probatoria, ¿no? Con elementos que han sido probados en su totalidad, ¿no? Entonces, en este caso, la sentencia o la resolución actuado judicial que debía firme y subsistente, ¿no? Siempre y cuando haya existido una debida valoración de la valoración probatoria. Si es que no ha habido, es donde se genera, ¿no? Una duda razonable y por eso también es lo que recurren de impugnación. La pregunta, ¿no, doctor, que le estaba efectuando nace en razón a que una sala constitucional de Potosí, si no recuerdo mal, anuló una resolución judicial cuando se habría realizado, ¿no? Una debida motivación y una debida valoración probatoria, ¿no? Con los elementos admisibles y se explicó de forma detallada. Sin embargo, dicha resolución judicial, no nos recuerdo la sala constitucional, señaló de que dentro de esta actuación judicial debió existir una valoración probatoria individual, señalando qué elementos han sido rechazados y cuáles han sido conducentes, y posteriormente que se efectúe una valoración integral de la prueba, tomando, ¿no? Mm, Los elementos que han llegado a generar la convicción. Esa fue bueno, por eso nació mi duda, ¿no? Además de ya. señalar de que, si no recuerdo mal, esta resolución constitucional ha sido contra un auto de vista. Generalmente, ¿no? La valoración de la prueba, la admisión de la prueba se realiza en los actuados de primera instancia, siendo esta la sentencia, ¿no? En un primer lugar, y en segunda instancia se realiza lo que es un análisis, ¿no? Si es que efectivamente se ha aplicado conforme a derecho o ha sido emergido conforme a derecho la sentencia impugnada, ¿no? Eso es total. Ya, no es importante. O sea, cuando tú haces referencia, por ejemplo, a la valoración individual, está seguramente orientado al punto de vista a que la autoridad jurisdiccional debe manifestarse o debe pronunciarse respecto a cada una de las pruebas. Decir que X es pertinente por Y, decir que B es pertinente por Z, decir que C es impertinente por X. O sea, está valorando cada una de las pruebas, pero al momento de resolver, obviamente tienes que hacer una valoración integral, no puedes tomar pruebas aisladas. ¿Por qué? Porque prácticamente las pruebas introducidas a un proceso de manera correcta, ¿no es cierto?, llegan a pertenecer. Esas pruebas, lo que se llama la comunidad de la prueba, ¿no? Lo que en términos doctrinales conocemos como comunidad de la prueba, que esa prueba ya no pertenece al demandante ni pertenece al demandado, sino que esa prueba es prueba del proceso que va a ayudar a resolver de manera objetiva el conflicto jurídico. ¿Me dejo entender?
Por eso es que nunca puede existir una valoración individual. La valoración siempre es integral, que no debe confundirse a que el juez debe pronunciarse por, por cada uno de los elementos, de cada uno de los elementos introducidos al proceso. Incluso aquellos que sean de escasa relevancia, tendrá que decir, ¿no es cierto?, que conforme a esto, tal documento o tal prueba pericial es impertinente porque no nos ayuda a resolver el conflicto jurídico que estamos tramitando. ¿Correcto? Pero no debe entenderse que existe una valoración individual y existe una valoración integral por separado. ¿Me dejo entender? Sí, doctor. Gracias. Ya. Bueno, a ver, ahora sí veremos un poquito este ejercicio en un caso de un amparo constitucional, ¿no? A ver, les voy a plantear algunas pautas fácticas para que ustedes o nosotros, digamos, podamos razonar en torno al caso concreto, ¿ya? Vamos a suponer que una ciudadana solicita a una entidad pública la copia digital de un informe administrativo. Una ciudadana solicita a una entidad pública la copia digital de un informe administrativo, ¿correcto? La entidad se niega a acceder a esta petición argumentando que el documento era interno y sin firma. ¿Ya? Ahí tenemos ya los hechos que van a dar pie al conflicto, ¿no es cierto? Ante esa situación, el ciudadano afectado con la negativa interpone o plantea una acción constitucional alegando la vulneración de su derecho al acceso a la información que está contenido en el artículo 21.6 de la Constitución Política del Estado y refrendado por el artículo 24 de la Constitución. ¿No es cierto? El objetivo de este ejemplo es mostrar cómo se construye correctamente la justificación interna, es decir, la estructura lógica entre la premisa normativa, la premisa fáctica y, en consecuencia, la conclusión. Ahora sí, a ver, vamos a empezar con el doctor Coaquira, por favor. Doctor Coaquira, Buenas tardes, doctor. ¿cómo está? Eh, Estamos en condiciones de demostrar de cómo vamos a construir la justificación interna de manera correcta. ¿O quiere que Por, les repita los hechos? por favor, doctor, para que pueda tener Para tiempo. hacer el ejercicio. Claro Claro que que sí. sí, no se preocupe. Ya, a ver, partimos indicando que una ciudadana solicita a una entidad pública una copia digital de un informe administrativo. ¿Ya? Una ciudadana solicita un informe digital de un documento administrativo. La entidad se niega a esta solicitud argumentando que el documento era interno y sin firma. ¿Ya? Aquí está el elemento que hay que tomar. La entidad se niega argumentando que el documento era interno y sin firma. Ese hecho es el que hace
que esta ciudadana plantee una acción constitucional, en este caso un amparo constitucional. Lo dejaremos en una acción, a ver si caemos en el tipo de acción, ¿ya? Por la vulneración de su derecho al acceso a la información contenida en el artículo 21.6 de la Constitución y por ende su acceso o su derecho a la petición contenida en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado. A ver, ahora sí, armemos. El objetivo es mostrar cómo se construye de forma correcta la justificación interna, es decir, la estructura lógica entre la premisa normativa, la premisa fáctica y, en consecuencia, la conclusión. Ok, doctor, voy a intentar. Adelante, adelante. Estamos, bueno, la premisa menor, que sería el hecho concreto, creo que está ya relatado. Entonces podríamos decir, ¿no? Eh, en fecha septiembre del 2025, la ciudadana eh, se apersonó a la institución Y solicitando copia digital del informe número tantos, informe administrativo. La ciudadana se presentó a la institución identificándose, para lo cual presentó su cédula de identidad, eh, con lo cual acredita haberse identificado formalmente ante la institución. La institución, procesada la información o la solicitud, en el tiempo oportuno, le responde rechazando la solicitud bajo el argumento de que el informe solicitado es un informe interno, el cual no lleva copia, más bien firmas del funcionario encargado del informe. Empero, relatado de esta manera el hecho concreto, podemos afirmar de que la ciudadana cumplió con identificarse ante la institución y tenemos acreditado que se trata de una institución pública. Como institución pública está ah, en la obligación de observar y garantizar el derecho del acceso a la información de los ciudadanos y en este caso particular de la ciudadana Y. Al rechazar la solicitud de información, la entidad pública ha vulnerado el derecho de la ciudadana, puesto que la institución no ha acreditado ningún elemento que nos haga prever de que esa información gozaba de un carácter reservado para no otorgar la información, siendo una información, podríamos decir, común. La institución tenía la obligación, y que ésta no cuente con la firma no es un óbice para no proporcionar la información, más bien cae en la irresponsabilidad de la institución de no ejercer los adecuados controles, con lo que se acredita que la entidad ha vulnerado el derecho de la ciudadana a obtener información. Eso podría. Correcto. No, está muy bien, excelente, doctor Coaquira. Yo sé que es difícil en el momento poder darle mayor cuerpo, pero sin embargo ha, ha logrado, digamos, armar los hechos, relacionarlos con la norma
y ha dado razones de por qué considera que sí se ha vulnerado el derecho de esta persona. Y ha partido de manera correcta al indicar que la entidad, al negarle la información solicitada, alegando que se trata de un documento interno, no se encontraba suficientemente fundamentada. Pero usted ha logrado mostrar, yo sé que es difícil, prácticamente lo ha hecho al hilo, si podemos llamar, ha indicado, ¿no? De que primero, que la negativa de la institución no está respaldada en ninguna norma. Segundo, ¿no? En el caso en particular, también usted ha mencionado que esta persona ha acreditado su interés legítimo con la presentación, con, no sé, con la identificación. En ese sentido, podemos decir que ha construido el ejercicio silogístico a través de una forma correcta de argumentación, de fundamentación y motivación, al haber dado razones de por qué se considera que el derecho de esta persona ante la negativa de la entidad ha sido vulneratorio. En ese entendido, podemos decir, por ejemplo, el artículo 21, numeral 6 de la Constitución Política del Estado reconoce el derecho fundamental de las personas a acceder a la información pública. Reforzamos, estamos hablando de nuestra premisa mayor, ¿no es cierto? El artículo 24 reconoce el derecho de las personas, ¿no es cierto?, a solicitar, ¿no?, el derecho de petición. Estamos construyendo nuestra premisa normativa, ¿ya? Y aún más, le damos mayor fuerza porque hablamos que la premisa mayor contiene a las normas utilizables y también a los precedentes. Ahí también reforzamos nuestra deducción, nuestra explicación, haciendo mención a la jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia constitucional contenida en X sentencia, ¿no es cierto?, establece como regla general la publicidad y la reserva como la excepción debidamente motivada, ¿no? Entonces, esa sería la forma correcta de plantear en este caso nuestra premisa mayor o nuestra premisa normativa, mencionando a las normas que vamos a utilizar, puede ser una, pueden ser dos, y reforzándola con los precedentes, vale decir, con la jurisprudencia, ¿no? Ahora sí, ¿alguien de ustedes se anima con base a lo dicho y a pulir un poquito el tema de la premisa fáctica? A ver, alguno de ustedes, si se anima. Ya hemos hablado de la premisa normativa, hemos hablado del artículo 23.6, ¿no es cierto? Hemos hablado del artículo 24 de la Constitución Política y también hemos hecho referencia a la jurisprudencia. Tenemos una premisa normativa correctamente armada. ¿Quién se anima con base a eso a elaborar o a construir nuestra premisa fáctica de manera más completa? ¿Qué hemos dicho que son parte de la premisa fáctica? Los hechos improbados, los hechos probados, ¿qué opinan? Los hechos que serán puestos a conocimiento de la autoridad.
Y ya, aquí ya estamos resolviendo, ya estamos fundamentando una decisión. A ver, ¿se anima el doctora Wendy a elaborar? Ya le hemos dado la premisa fáctica, el artículo 21, el artículo 24 de la Constitución Política del Estado. Ahora, con base a eso, construya. ¿Puede? ¿Se anima? ¿Alguien Es de con el los... mismo caso de la Con el ciudadana, mismo, doctor. con el mismo. Claro, partimos, solamente estamos puliendo ya nuestras ideas. A ver, Ya, entonces, para que esté un poquito más, más fresco, les repetimos, ¿ya? El artículo 21.6 de la Constitución Política del Estado reconoce el derecho fundamental de las personas a la información pública. El artículo 24 reconoce el derecho fundamental de las personas a la petición. Y reforzamos esto diciendo que la jurisprudencia constitucional establece como regla la publicidad de los actos públicos y como excepción debidamente motivada, ¿no es cierto?, la reserva. Ahí tenemos ya la premisa normativa. Ahora sí, con base a eso, doctora Wendy, construyamos la premisa fáctica. Hemos dicho que la premisa mm, fáctica se construye con los hechos probados. ya, hechos probados. Adelante. Considerando que bueno, ya sin considerando, dijo la doctora, la ciudadana, No es su estilo, no se preocupe, no la se preocupe. ciudadana, ya, la ciudadana Vilma Picapiedra solicita copia digital de un informe administrativo a la autoridad, a la ASFI, Ya, no se preocupe, el fondo la es lo que nos interesa. entidad que niega la entrega, alegando únicamente que se trata de un documento interno y que el documento no contaba con una firma. Como ya usted lo ha dicho, bueno, y mi colega también ha señalado, la autoridad no ha identificado la normativa en la cual respalda su reserva del documento requerido por la señora Vilma Picapiedra. Tampoco explicó la naturaleza interna o la falta de firma si constituyen una causa legal para limitar el derecho fundamental que la parte impetrante ha alegado, ¿no? Basándose en el 21, numeral 6 y 24 de la Constitución Política del Estado. En consecuencia, la respuesta proporcionada carece de motivación, incumpliendo el estándar establecido en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado. Entonces, la premisa práctica se resumiría, doctor, en sentido de que la entidad niega el acceso sin fundamento legal, basándose únicamente en argumentos administrativos no previstos como una causal de reserva. Ya, está bien. Ahora sí vamos a ordenar, por eso a veces el tema lo conocemos, ¿no es cierto? Y a veces cuando ya hacemos el ejercicio de aterrizarlo, se nos complica un poquito, ¿no? Entonces, empezaríamos de la siguiente forma, por ejemplo, hemos hablado de los hechos probados que son parte de la construcción de la premisa fáctica, ¿no? Entonces tendríamos que partir siempre indicando que se tiene demostrado que el accionante presentó una solicitud de acceso a la información el 5 de marzo de X fecha, ¿correcto? Se tiene demostrado, miren, ese término es clave, ¿ya? Por otro lado, la entidad pública respondió en X fecha señalando que la información era de uso interno sin justificar legalmente su reserva, ¿no? Aquí ya estamos hablando de que no se ha justificado legalmente. Estamos contando lo que ha sucedido, ¿ya? Por otro lado, no ha acreditado la existencia de normativa específica que clasifique el informe como confidencial. Esta premisa menor, ¿no es cierto?, es el razonamiento ya como el razonamiento que armas
para finalmente llegar a tu conclusión. Por un lado hemos hablado de las normas, por el otro lado, que es la premisa fáctica, estamos hablando de los hechos que ya hemos probado, ¿correcto? Y finalmente, planteadas las dos premisas, llegaremos a la conclusión lógica o al resultado jurídico, ¿ya? Que podría ser planteado de esta manera. Dado que la entidad pública no ha acreditado la existencia de una norma que respalde la reserva del documento solicitado y al tratarse de información pública generada con recursos estatales, se concluye que la negativa vulneró el derecho fundamental del acceso a la información del accionante. ¿Ven? Ahí tenemos reflejada la importancia de la justificación interna que debe ser ejercitada o elaborada de forma coherente y correcta, ¿no? Es algo que quería que ustedes ejerciten porque esta es la base o este es un ejercicio que nos va a ayudar a empezar a utilizar la carga argumentativa de forma correcta. Cuando avancemos y veamos la importancia de la justificación interna, que es mucho más compleja, ¿no? Ahí este primer paso que hasta parece obvio, seguramente ustedes con la experiencia que tienen, tal vez piensan que resulta innecesario o repetitivo hablar de esto, pero no podríamos ingresar al tema de justificación externa sin tener esta parte del proceso argumentativo, del proceso de justificación, un poco no clara, ¿ya? Si alguno de ustedes tiene alguna consulta con relación a este punto, antes de que podamos avanzar, no sé, podríamos hacer otro ejemplo, tal vez. ¿Alguno de ustedes Doctor, tiene alguna duda o algún comentario que ayude a aclarar alguna situación? Wendy, por Doctor, favor, doctor, adelante. gracias. Ah, Quería Wendy, más o menos, posteriormente Álvaro, por favor. ¿Ya? ya. Quería hacer más o menos la práctica que usted hace, ya le he entendido, doctor, con la misma, con el mismo ejemplo, pero esta vez con un artículo de que, o perdón, con una institución que sí tiene la reserva prevista en su normativa. No sé si puedo hacer la Perfecto, práctica. perfecto, Ya. perfecto. Entonces, la premisa fáctica, directamente así como con los mismos hechos, solo que esta vez la institución sí tiene. Como usted ha señalado, doctor, se tiene demostrado que la señora Vilma Picapiedra ha presentado un memorial solicitando fotocopias legalizadas de la resolución 20-25 emitida por la Policía Boliviana. Solicitud presentada en fecha 20 de agosto de 2025. La entidad pública, en este caso Policía Boliviana, emite una respuesta en fecha 25 de agosto de 2025, señalando que la documentación no puede ser entregada en razón del artículo 55, inciso F, de la Ley 734, Ley Orgánica de la Policía Nacional, hoy boliviana, que establece que la policía tiene la obligación de guardar reserva de toda documentación que pueda causar daño moral o pueda afectar a los intereses del Estado. En el caso de referencia, la policía boliviana señala que la documentación solicitada por la señora Vilma Picapiedra se trataría de datos personales de una tercera persona y no son propios a la solicitante. Por lo tanto, se rechaza su solicitud. Entonces, por otro lado, en este caso, la policía boliviana ha acreditado la existencia de una normativa específica que clasifica a la información solicitada por la impetrante como de carácter confidencial. Esa sería la premisa fáctica. Muy Ahora me bien. iría a la conclusión.
Muy bien, doctora. Adelante, adelante, adelante. Dado que la policía boliviana ha demostrado de manera fehaciente la existencia de normativa específica, en el caso de referencia el artículo 55 de la Ley 734, el cual establece la reserva de la información solicitada y toda vez de que se ha demostrado que esta documentación se pertenecería a una tercera persona y no hacia el impetrante, consiguientemente se advierte que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno de la peticionante. Ya, está muy bien. Una cosita que seguramente es por lo rápido que ha hecho, es, las normas no se demuestran, ¿no? Simplemente conforme al artículo tanto. La policía acredita, no acredita, ¿no? La información solicitada por la peticionante es confidencial, digamos, ¿no? No acreditamos con la norma, sino simplemente lo que hacemos es señalar la norma, ¿no es cierto?, que da el fundamento jurídico a la negativa, ¿ya? En el ejercicio que acaba de hacer su compañera, ¿dónde encontramos el punto motivacional? A ver, alguno de sus compañeros, ¿dónde está? ¿Dónde está el ejercicio que estamos haciendo? Aunque es, obviamente ustedes comprenden que es bien improvisado, chiquito, pero identifiquen dónde está la motivación para que después ustedes lo puedan aplicar en sus casos, ya sea como abogados independientes o como autoridades jurisdiccionales. ¿Dónde está motivando? A ver, Doctor, ¿dónde está dando razón de la decisión que ha asumido al decir, por lo tanto, la entidad pública X no vulneró el derecho a la petición ni a la información pública? Adelante, doctor Joaquín, adelante. muchas gracias. La motivación creo está cuando la autoridad señala las razones que justifican el por qué no entregó la información y cómo esa acción está plenamente justificada en una norma. Creo que esa es la motivación. Exacto, exacto. ¿Y a eso qué le denominamos? Nexo de causalidad. ¿No es cierto? Ahí está el nexo de causalidad entre lo propuesto y lo resuelto. Ahí está acreditando el nexo de esa norma, el acto, el hecho y la conclusión. Y al explicar por qué, ¿no es cierto? Está fundamentando de manera adecuada su decisión. Esa decisión no es arbitraria porque ella cree, está diciendo que conforme al artículo X de la Policía Nacional, la información solicitada tiene carácter confidencial. ¿No es cierto? Está dando razones. Eso es argumentar. Y para argumentar tenemos que justificar de manera interna una justificación interna y de manera externa una justificación externa, ¿no es cierto?, que nos lleven a una conclusión. ¿Correcto? Creo que ahora sí tenemos un compañero que estaba detrás de la compañera Wendy que también quería participar. Adelante, por favor, doctor. Todas sus intervenciones hacen que tal vez vayamos aclarando algunas cosas que es necesario puntualizar. Querido doctor, adelante, nos estaba solicitando Sí, la palabra. sí, Adelante, por doctor. favor, Álvaro. Sí, doctor. Más que comentario, era una pregunta. Eh, Adelante. Antes de hacer el ejercicio, doctor, nos planteó la pregunta si al momento de construir la premisa fáctica debe únicamente motivarse en base a los hechos probados. Si solamente puede hacerse la premisa fáctica en base a hechos probados. La pregunta, doctor, es, pero esta forma de construir la premisa fáctica sobre hechos probados, ¿es en todos los casos o es que es únicamente en los casos donde se otorga al demandante su pretensión? A ver, me explico, doctor. Cuando se hace una demanda o una petición cualquiera, evidentemente si la autoridad que va a resolver esta petición le va a otorgar tutela o le va a otorgar la razón,
Entonces, evidentemente, la premisa fáctica debe ser construida en base a hechos probados. Pero, ¿qué acontece cuando la demanda va a ser negada? Porque no todas las demandas van a ser resueltas favorablemente al demandante. En este caso, cuando una autoridad judicial va a denegar una demanda, por ejemplo, una demanda de reivindicación, mejor derecho, en materia civil, por así decirlo, no podría construirse esa premisa fáctica sobre hechos no probados, precisamente porque un componente para que a una persona le otorguen, por ejemplo, una demanda civil de reivindicación, tiene que demostrar que tiene derecho propietario, tiene que demostrar que el demandado no tiene derecho propietario. Pero si el demandante no acredita ese derecho propietario plenamente, entonces, al momento de resolver, la premisa fáctica no va a ser construida sobre hechos probados, sino sobre hechos no probados. Esa era mi duda, doctor, si es que la premisa fáctica necesariamente debe construirse en hechos probados o es que puede haber casos donde puede fundarse sobre hechos no probados, así como en el ejemplo que les... En realidad, ambos son componentes de la premisa fáctica, pero lo que va a dar base, por ejemplo, a una decisión favorable, en el ejemplo que usted acaba de mencionar, en el caso reivindicatorio, será que se ha demostrado que el demandante no es el titular del derecho propietario que pretende reivindicar, por lo tanto se le niega la demanda. Por el otro lado, se ha probado que el actual poseedor es el titular del inmueble en litigio, con base al no sé, a ver, me invento, al folio real X, al testimonio de propiedad, se ha acreditado que el verdadero propietario es el poseedor del inmueble. Me dejo entender, o sea, que para la construcción de la premisa fáctica, para fallar de una forma u otra, hago mención a los hechos probados, porque en los hechos probados estoy fundando mi decisión de decir es propietario o no es propietario. Este deudor debe pagar o no debe pagar. Esta persona debe ser sometida a detención preventiva o debe gozar de otra, perdón, se me ha ido el término, otra medida cautelar. ¿Correcto? ¿Se dan cuenta? Es importante. Ahora, es cierto que muy a menudo las partes, tanto de carga como de descarga de la prueba, introducen un montón de pruebas. Y hace un momento uno de sus compañeros hablaba que es pertinente y es adecuado además pronunciarse sobre cada una de ellas. Sobre todo, sobre todo, si esa prueba es en la que se está basando la pretensión, ya sea del demandante o del demandado. ¿Correcto? Porque hay pruebas que suelen ser introducidas de forma inapropiada o que no son conducentes, no son conducentes. El juez tendrá que manifestarse respecto a eso, ¿no es cierto? Y además explicar por qué considera que esa prueba es impertinente, ¿no? Que presenten un certificado de, no sé, de residencia cuando estamos discutiendo la titularidad del inmueble. Es una prueba. La residencia no acredita la titularidad, correcto, pero es necesario pronunciarse respecto a eso. ¿Correcto? Es importante que una resolución adecuadamente fundamentada y motivada haga referencia a las pruebas cuando éstas son importantes para resolver el problema que se está tratando. ¿Correcto? No se puede dejar de pronunciarse respecto a las pruebas que han sido consideradas no probadas. ¿Alguna consulta más, por favor, si hay, para no dejar trunco el próximo tema? Vamos a hacer, el día de mañana vamos a hacer otro tipo de ejercicios que nos van a ayudar a ver con mayor claridad
y tal vez nos ayuden a tener un poco más de práctica al momento de formular nuestras conclusiones, ¿no? Al momento de formular nuestro silogismo. ¿Alguien más, por favor, que desee hacer algún comentario o una consulta que podamos abordar? Doctor, Doctor Coaquira, adelante. muchas gracias, doctor. Eh, Se me ocurre pensar, como se trata de un silogismo tiene la particularidad de solo es correcto el razonamiento si las premisas asumidas son verdaderas. Si en ese razonamiento se introdujera una premisa que es falsa, entonces lógicamente la conclusión no sería correcta. Entonces creo que desde ese punto de vista, los hechos probados se asumen como una verdad. Exacto. Entonces, solo en ese sentido, ese silogismo tendría una conclusión realmente Vale. válida. No sé Exacto. si estoy razonando bien, se me Está ocurre eso. muy bien, muy bien. Usted ha aterrizado esa teoría de decir premisa mayor. Si las premisas son correctas, la conclusión es correcta. Ha aterrizado en eso. Para decir que cuando hablamos de una premisa fáctica o la premisa menor, obviamente vamos a hablar de los hechos que ya tenemos como probados y además respaldados, ¿no es cierto? Se considera que Juan Pérez es el verdadero propietario con base al, ¿cómo se llama? A la inscripción, al folio real X y Z, al testimonio de propiedad. ¿Se da cuenta? Eso hace, esa prueba tenida como cierta, es el fundamento fáctico para dar un hecho como probado que va a servir como base de la decisión. Pero si no logramos probar que Juan Pérez es el propietario y asumimos que ese certificado domiciliario es el que nos ayuda a decidir que Juan Pérez es el propietario, ¿estaríamos ante una premisa menor verdadera o correcta? ¿Qué opina, doctor Kakir? Doctor, en ese caso tendríamos una grave dificultad, ya que no sería el documento idóneo para demostrar una verdad jurídica. Exacto. Y para negar, y al momento de resolver de esa forma, doctor Coaquira, usted tendría que explicar que el certificado domiciliario de la policía no es el documento idóneo para acreditar la titularidad de Juan Pérez sobre el inmueble ubicado en la calle Junín 304 y ta, 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 ta. Correcto. En conclusión, lo que teóricamente decimos, si las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadero, pero si las premisas son falsas, por lógica consecuencia, la conclusión o el remedio o la consecuencia jurídica también será falsa. ¿Correcto? Es una forma práctica de ver este ejercicio. No lo podemos hacer complejizando. Obviamente que en la vida real las situaciones sometidas a juicio son mucho más complejas. El razonamiento es mucho más amplio. Es lo que se quiere demostrar en este momento es la importancia de que fundamentar es coger las normas adecuadas, los precedentes adecuados, adecuarlos al caso concreto, ¿no es cierto? Y motivar es dar las razones de por qué esas normas y de por qué esos hechos, ¿no es cierto?, van a producir un efecto X
mostrando de manera plausible, de manera palpable, la conexitud que existe entre la norma, los hechos y la conclusión, o en su caso, perdón, la decisión. ¿Correcto? Entonces, creo que eso es lo más importante. Repito, tal vez les parezca un poco repetitivo, pero el proceso argumentativo, el proceso de justificación interna, es eso. Y hay que volverse más prácticos con relación a utilizar en cualquier caso, en cualquier materia, este mecanismo nos es muy útil. Si no hay ninguna pregunta, nos despediríamos hasta el día de mañana a la misma hora para hablar del tema, para ampliar el tema de lo que es la justificación externa, que como dijimos al iniciar la clase, esta vez ya vamos a explicar la validez de nuestras premisas. No simplemente las vamos a formular de manera lógica. Esta vez vamos a explicar la validez de esas premisas, de por qué estamos escogiendo estas normas. ¿Ya? Bueno, ¿alguna consulta? Creo que no hay consultas, entonces nos veríamos hasta el día de mañana a la misma hora. Nuevamente les hago llegar mis disculpas por la interrupción de la anterior semana, que bueno, en estos ya van a ser repuestas, pierdan cuidado, se va a reprogramar todas las clases, no se va a perder las clases destinadas a este módulo. Muy buenas noches y hasta el día de mañana. Buenas noches, doctora, hasta mañana. Hasta Buenas mañana. noches, doctor. Hasta Chao, mañana. doctor, hasta mañana. Hasta mañana.